de nuestro Señor Jesucristo. Ese no es un acontecimiento cualquiera, ese es un acontecimiento especial en la vida de la iglesia, al saber que con ella pues se garantiza que las promesas hechas por nuestro amado Señor Jesucristo son reales, ¿verdad? No se quedó en la tumba. Bien es cierto que fue sepultado, pero al tercer día, dice la Escritura, conforme a lo que él había prometido, se levantó, ¿verdad? Con poder. Y si él vive, cada uno de nosotros también vivimos. Yo no sé cuántos se alegran de eso, pero la realidad es que eso hay que celebrarlo. Es maravilloso el saber que Cristo vive, nosotros también vivimos. Todas las religiones están fundadas en algún hombre, ¿verdad? Pero el cristianismo es el único que está fundado en alguien que no está muerto. Por eso que todos los turistas van allá a Israel a ver el lugar, ¿verdad? Donde fue puesto, pero esa tumba no tiene nada, ¿verdad? Porque en esa tumba, si bien es cierto que ahí estuvo el Señor, pero se levantó, porque era imposible, ¿verdad? Que la muerte pudiera detener al que es la vida. Él es la vida. Quiero invitarles a que leamos las escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 1. Damos la bienvenida, ¿verdad? Por supuesto, a todos los que hoy hemos tenido la oportunidad de venir. Vemos por acá a la tía de nuestra hermana Claudia, ¿verdad? Bienvenida. Y todos, hermanos, los que nos hemos acercado en esta oportunidad, bienvenidos en el nombre del Señor. Mateo 28, versículo 1, dice la palabra del Señor: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, te honramos, te exaltamos, Señor, en esta hora. Bendecimos tu precioso nombre, mi amado Dios. Te pedimos también, Señor, que nos hables al corazón, que tu buena palabra, Señor, pueda ser oída en este auditorio. Bendecimos también la vida, Señor, de aquellos que nos verán a través de las redes sociales, que pueda ser tú, Señor, impartiendo una palabra que pueda llegar al corazón, pues necesitamos, Señor, a cada instante tu guianza. Necesitamos tu consejo, mi amado Dios. Somos tus hijos, somos tu pueblo y necesitamos, Señor, de ti. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema de esta oportunidad es así, ¿verdad? Como lo que es este día. Jesús
ha resucitado. ¿Cuántos saben eso? Esa es una verdad trascendental en el Evangelio. Yo creo que entre las verdades que se mencionan en la Escritura, no hay otra como esta. Porque, como bien lo han dicho los escépticos, aquellos que no creen en Cristo, si ellos pudieran desacreditar la resurrección de Cristo, el cristianismo se acabaría. Pero qué curioso es que esas personas mismas que no creen en Jesucristo y que han tratado incluso hasta de ridiculizar a los cristianos, son los que más adelante llegan a convertirse en creyentes fieles, incluso más fieles que muchos de los creyentes que permanecen en las iglesias. Porque, hermanos, hay que ser claros, las personas se reúnen en las iglesias, pero no todas tienen claro quién es Jesucristo. De hecho, que hay religiones que hablan de Jesús, pero no creen que sea lo que la Escritura dice que es Jesús. Hermanos, se sabe de hombres, y bueno, por supuesto, entre ellos pudiéramos mencionar algunos de ellos. El caso más reciente es uno que se llama Lee Strobel. Él era un escéptico, alguien que no creía en Cristo, y a él le dieron la tarea de desacreditar el cristianismo, y él dijo: ¿qué voy a hacer para ridiculizar a esos cristianos, para hacerles ver que lo que han sido es engañados por cientos y miles de años? De modo que él se dio a la tarea de investigar. A él le gustaba eso del periodismo y comenzó a investigar, ¿verdad?, con fuentes. Y no se fue a cualquier persona. Él se fue a preguntarles a sacerdotes, él se fue a preguntarle a pastores de los más reconocidos, pero también se fue a preguntarle a la gente de la ciencia, se fue a preguntarles a médicos que si era posible algunos acontecimientos que la Biblia narra. Lo curioso es que todos lo referían a este libro sagrado que tenemos acá, y todas las evidencias apuntaban siempre hacia la Biblia. Y él decía: no es posible. Y se iba donde otras personas, se iba donde psicólogos, se iba donde personas que pudieran darle quizás, según él, más luz acerca de lo que había acontecido. Resulta que al final de toda la investigación, y él tenía sus anotaciones, sus apuntes, y él tratando de desmentir la veracidad de la resurrección de Cristo, para no llevarme todo el tiempo, decirles que al final de todo, él llegó a entender que lo que dice la Escritura no es ningún cuento, no es algo inventado por los hombres, sino que las evidencias de la Escritura son contundentes. Jesucristo ha resucitado de los muertos, de eso no cabe ninguna duda, y nosotros estamos conscientes que si Cristo se levantó de la tumba al tercer día, nosotros tenemos la victoria garantizada también, porque Cristo es el único que se ha levantado para nunca más morir. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Hay personas que confunden cuando se habla de la resurrección. Y bueno, Jesús es el único que ha resucitado, repito, para nunca más morir. En el Antiguo Testamento resucitaron personas por el poder de Dios siempre, ¿verdad? Los profetas oraron por niños, oraron por personas, y muchas de ellas resucitaron, pero después volvieron a morir. También en el ministerio de Cristo, la Biblia relata 3 resurrecciones, pero esas personas que resucitaron luego volvieron a morir, porque resucitaron con cuerpos como los que hoy usted y yo tenemos. Pero cuando Cristo resucitó, resucitó con un cuerpo diferente. Si bien es cierto que las personas lo conocían, porque era Jesús el que resucitó, no era otro, pero su cuerpo era diferente, era glorificado. Y ese es el molde o es el modelo en el cual los creyentes también van a resucitar. Yo no sé por qué personas se meten en pleitos, ¿verdad? Y nosotros nos conocemos o no nos conocemos. Por supuesto que al resucitar las personas sabrán quién es el que ha resucitado, hermanos. Porque si Cristo se conocía cuando Él resucitó, por supuesto que nosotros también, no será otro Adolfo el que van a resucitar, es este Adolfo que ha perseverado, y cada uno de ustedes, si perseveramos hasta el día final,
el día de la resurrección nos levantaremos con poder y gloria y estaremos con Cristo por una eternidad. Bendito sea el nombre maravilloso de Jesús. Merece alabanza y honra nuestro amado Señor Jesucristo. Esta resurrección de Cristo es trascendental. Yo quiero mencionar ahora tres aspectos importantes. El primero de ellos nos habla acerca del hecho de la resurrección o la veracidad de la resurrección. Como repito, hay personas que han tratado de desacreditar la resurrección o decir, eso es mentira. Y desde el mismo evangelio ya habían personas que decían, no, los discípulos se llevaron el cuerpo, pero nunca pudieron de verdad comprobar, ¿verdad?, que ese cuerpo estuviera, porque si ellos de verdad hubieran encontrado ese cuerpo, lo hubieran presentado a las personas y hubieran dicho, aquí está, es una mentira lo que están diciendo, pero nunca pudieron, ¿verdad?, porque la realidad es que él se levantó y la Biblia dice que anduvo por 40 días después de haber resucitado y se apareció a varias personas. Eso es lo que voy a ver en la segunda parte. Y lo tercero es por qué es importante la resurrección de Cristo. Pero veamos la primera parte, el hecho de su resurrección. Dice Mateo 28:1, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Los otros evangelios agregan unos detalles, porque este acontecimiento está narrado en los 4 evangelios. Otro de los evangelistas dice que vinieron con especies aromáticas, vinieron con ungüentos las mujeres. No debemos pensar que cuando estas mujeres venían, las Marías, venían para ver que Jesús había resucitado, nada de eso. Ellas venían para continuar preparando el cuerpo, porque los judíos tenían una forma, ¿verdad?, de preparar los cuerpos muy cuidadosamente para luego ponerlos en el lugar donde iban a quedar. Bueno, incluso hoy en día, ¿verdad?, los muertos no los agarran y los ponen en la caja y así, ¿verdad?, sino que los preparan. Y si los van a tener más días en velación, pues los ponen ahí sus inyecciones. Entonces los judíos preparaban el cuerpo, pero resulta que a Jesús no lo alcanzaron a preparar bien, porque ya se acercaba el sábado, era el viernes en la tarde que él muere. Yo quiero que veamos en Marcos capítulo 15 y versículo 42. Nos da algunos detalles acerca de esto. Mire lo que dice. Cuando llegó la noche, estamos hablando del día viernes, porque era la preparación, así se le llamaba también a ese día, o sea que antecedía al día sábado. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Ahí lo pusieron rápido, lo bajaron, porque ya se acercaba, dice, el día sábado. Lucas nos lo confirma aún. Lucas 23:54. 23:54 de Lucas. Mire lo que dice. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos
y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Lucas lleva un orden. Y luego el 24:1 dice, el primer día de la semana fue, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Se prepararon desde antes, pero venía el sábado y ese tiempo tenían que descansar. Fue hasta el día domingo, el primer día de la semana, que ellas van con sus perfumes, ¿verdad? Para continuar con el trabajo que ya habían comenzado. Ellas en ningún momento se les cruzó por la mente, vamos a ir a ver que Jesús ya se levantó. Nada de eso. Y no es que las culpemos a ellas, ni siquiera los 12 discípulos creían que Jesús se iba a levantar de los muertos. Y no era porque no lo hubiera dicho. Los evangelios narran que 3 veces les dijo a ellos que iba a morir, bueno, que iba a padecer, que lo iban a maltratar, que iba a morir, pero que al tercer día se iba a levantar. Pero ellos no creían. Es como que su entendimiento estuviera nublado. De cierto modo había algún propósito de Dios en eso. Pero qué maravilloso es saber, hermanos, que hoy nosotros ya no solamente lo oímos, sino que lo leemos en el texto sagrado. No hay lugar para dudar porque lo que Dios ha dicho está escrito y lo tenemos en nuestras manos. Hay garantía de la resurrección de Cristo. Quiero que veamos acá un pequeño resumen. Se puede decir, y las personas a veces con poca instrucción piensan que lo que el Evangelio dice, que Jesús se levanta al tercer día, es un engaño. Y ellos comienzan a hacer la cuenta. ¿Cuántos días, dicen, pasó Jesús? Si la Escritura dice que iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, como él mismo lo dijo en Mateo 12:40, pero dicen la gente, hagamos la cuenta, dicen, no salen los días. Y ellos se ponen a contar según el conteo nuestro, ¿verdad? De viernes a domingo, ¿cuántos días salen? Oh, no salen los 3 días, dicen ellos. Pero lo que no saben es que ¿cuántos años han pasado? Cerca de 2000. Y las costumbres culturales y la forma de contar los días también es diferente, ¿verdad? Entonces, hoy la gente cuenta según lo que nosotros decimos, ¿verdad? Viernes, sábado, domingo. No sale. Pero esto es algo más sencillo, hermanos. Los días, los judíos los contaban desde las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde a 6 de la tarde de otro día, era un día. Entonces Jesús, según lo que vemos en las narraciones, muere un poco antes de las 6 de la tarde. Tuvo que haber muerto antes, según un pasaje que ya leímos y otros más. Entonces, ese espacio de tiempo, ¿verdad? Era todavía correspondiente a un día. Pero una vez de las 6 de la tarde de ese día viernes a las 6 de la tarde del día sábado, segundo día. De las 6 de la tarde del día sábado hasta el amanecer del día domingo, tercer día. No son días exactos, sino que por eso las narraciones hay que leerlas completas. Al tercer día, dicen estos evangelios, ¿verdad? Al tercer día. Entonces estamos viendo que lo que el Señor dijo es una realidad. Yo quiero que veamos de nuevo Mateo 28:1. Voy a demostrarles lo que dice el texto bíblico. Dice el versículo 1, pasado el día de reposo, o sea, el sábado, al amanecer del primer día, que es domingo, ¿verdad? De la semana, vienen las mujeres. Miren lo que dice ahí, al amanecer del primer día. Pero si pudiéramos ver Lucas 24:1, que ya lo leíamos, dice el primer día de la semana, que es domingo, repito, muy de mañana. O sea, los evangelios van agregando detalles. Pero en el evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1, dice el primer día de la semana, siendo aún oscuro. Hablábamos con unos hermanos un día de estos. No es que en ese momentito estaba resucitando el Señor.
Él tuvo que haber resucitado entre las 12 de la noche y ¿qué? Las 6 de la mañana. Entre ese lapso tuvo que haber resucitado, porque cuando las mujeres llegan, dice que era muy de mañana, al amanecer, siendo todavía oscuro. Y Marcos agrega otro detalle. Dice muy de mañana en Marcos 16:2. Muy de mañana, el primer día de la semana, ya ha salido el sol. Es como ahora, ¿verdad? Venimos, todavía estaba un poquito lo oscuro, pero en este momentito ya alumbró el sol. Entonces, al amanecer, muy de mañana, era todavía un poco oscuro, y saliendo el sol, oiga el relato de los 4 evangelios, como concuerda, fue la resurrección. No fue la resurrección del Señor. Vieron las mujeres que había acontecido la resurrección, porque el Señor se levantó un poquito antes. Cuando el ángel, según la narración de Mateo que hemos leído, llega y mueve la piedra y se sienta sobre ella, el Señor ya había resucitado. Desde ningún punto de vista tenemos que creer que el ángel llega y mueve la piedra para que Jesús saliera. Eso no es así, ¿verdad? Nuestro amado Jesús, hermanos, Él no necesita que alguien le ayude. Él es el Todopoderoso. Y si es el Todopoderoso, ¿qué piedra, ni qué sepulcro, ni qué demonio, ni qué Satanás lo podía detener? Él es, hermanos, el camino, la verdad y la vida. Él puso su vida, pero Él la volvió a tomar, de modo que se levanta con poder y autoridad al tercer día. ¿Cuánto damos gloria y honra al Cristo victorioso? ¿Quién lo iba a detener? Por más que las personas dijeron, en el Evangelio de Mateo se narra en el capítulo 27, que dice que cuando lo sepultaron, cuando lo llevaron a esa cueva, dijeron los judíos, recordamos que aquel impostor, dijeron ellos, dijo que iba a resucitar al tercer día. Así que danos una guardia, le dijeron a Pilato, no vaya a ser que vengan sus discípulos, roben el cuerpo y después digan que resucitó, y todo va a ser peor que como ha sido cuando él estaba con vida. Y Pilato les dijo, ahí tienen una guardia, llévenla, y pusieron la guardia. Pero hoy, según lo que leíamos en Mateo 28, esos pobres guardias, hermanos, cuando baja el ángel, de tan esplendor que tenía ese ángel, dice que quedaron dormidos como muertos, dice que quedaron. ¿Quién podrá contra el poder de Dios? Nadie. Si la gente trata siempre de hablar en contra y no quieren reconocer que hay un Dios todopoderoso, es porque quieren andar en su vida de pecado. Esa es la realidad. Por eso niegan la existencia de Dios. Pero yo quiero que veamos en la segunda parte las evidencias de la resurrección. Cuando hablamos de evidencias, es algo que se puede comprobar. Como dije al principio, del hombre que se encargó de tratar de desacreditar la resurrección, al final, las evidencias que él recabó sirvieron para asegurarse que Jesús había resucitado. Y yo quiero que veamos algunos pasajes bíblicos, pero antes mencionarles que los evangelios narran por lo menos 11 apariciones de Jesús después de su resurrección en los 40 días. 5 de ellas se llevaron a cabo este día, el día domingo, el primer día de la semana. 5 apariciones a sus discípulos y a las mujeres. Las otras 5 o 6 en el resto de los 40 días. A la primera que tuvo la oportunidad de ver a Jesús resucitado fue una mujer. Las mujeres deben sentirse privilegiadas de estar en Cristo, porque las mujeres siempre fueron importantes para el Señor Jesucristo. En el mundo machista, a las mujeres casi siempre se les menosprecia, y hay culturas que las denigran y las maltratan. Del cristianismo no debe ser así, hermano. Quiero que veamos en Marcos 16, versículo 9,
María Magdalena fue la primera y privilegiada de poder ver al Señor resucitado. Hay un orden. Dice el versículo 9 de Marcos 16, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció, como dice su Biblia, primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yo no voy a leer cada contexto porque si no, no terminaría hoy. Pero a esa mujer que había sido una mujer, ya ve usted ahí en la condición que estaba antes, cuando la encontró, fue la que tuvo el privilegio de poder ver al Señor ya en un aspecto diferente. María de Magdala, ¿verdad? María de esta región de que, y ella dice que había estado endemoniada. Era una de las tantas que el Señor había libertado. Y yo creo, hermanos, que nosotros todos tenemos testimonio. Cada quien sabe de dónde lo rescató el Señor. Pero qué maravilloso es que hoy nosotros le servimos a Él. No sabemos, hermanos, el alcance que nuestras palabras, nuestra predicación puede tener. El Señor libertó endemoniados, el Señor sanó paralíticos, les hizo oír, ¿verdad? Los sordos, les dio la vista a los ciegos y bueno, levantó a algunos que estaban muertos. Todos esos hermanos de seguro estaban en el grupo de los agradecidos por lo que Dios había hecho por ellos. Cada uno de nosotros no debe de olvidarse, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en su vida. Esta mujer se sintió pero alegre. El versículo 10 dice, y ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y cómo no, ¿verdad? Si ellos pensaban que ya todo se había acabado, que ya no había esperanza. Pero qué bueno es que cuando estas mujeres recibieron la noticia, se fueron a avisarles a los discípulos, se fueron a avisarles a otros de lo que había ocurrido. Hoy nosotros somos llamados también a llevar la noticia a las personas, a los que no conocen de Jesús, a decirles que no hay ya razón para estar sufriendo, porque ya el Salvador ya nació, ya vivió, ya ministró, ya murió, pero también se levantó de la tumba y hoy tenemos un Cristo de poder, un Cristo de victoria, no un Cristo crucificado, sino el Cristo que venció la tumba con poder, con autoridad. ¿Cuánto le glorificamos en esta mañana, hermanos? Ese Cristo es al que nosotros servimos. No es cualquiera, ¿verdad? Una de las diferencias entre la iglesia evangélica y la iglesia católica es que la iglesia católica sigue teniendo su Cristo crucificado. Ahí, ¿verdad? Todo triste lo tienen y según ellos conmemorando cada vez y lo hacen una y otra vez. Pero los cristianos evangélicos, y bien es cierto que muchos todavía usan el emblema de la cruz, bueno, y de hecho que nuestro logo está también, pero esa cruz ya no tiene al Cristo crucificado, porque ese Cristo ya no está en ese lugar. Ese Cristo se levantó de la tumba y después de ministrar todavía por 40 días, se fue a los cielos. Pero él dijo que así como lo habían visto ir al cielo, así mismo también va a regresar. Ya no está muerto, ya no está ahí, ¿verdad? Como sufrió, como padeció, él está resucitado. Y Él está a la diestra del Padre y también está en nuestro corazón. A la segunda persona que se le aparece el Señor es a las otras mujeres. En Mateo 28, versículo 9, dice, y aquí Jesús les salió al encuentro cuando iban a anunciar que Él había resucitado. Y le salió al encuentro diciendo, salve. Lo que quiere decir eso es, buenos días, hoy en nuestro idioma, ¿verdad? Un saludo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. O sea, siempre el mandato era, den la noticia, avísenles a otros. Eso era lo que el Señor decía.
Número 3, la tercera aparición a los discípulos que iban camino a Emaús, 2 discípulos, en Lucas 24, versículo 13. Ese relato es grande, pero dice que ellos iban de camino hasta el versículo 35, desde el 13 al 35. Dice que ellos iban y ellos iban contando de todas las cosas que habían ocurrido. Ya era un poco tarde porque dice, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Mire, ellos iban contando y dice que iban tristes y se decían el uno al otro, qué bárbaro lo que pasó aquí en Jerusalén. Cuando de repente dice que llega alguien y se acerca a ellos y les pregunta, ¿verdad? A ellos el versículo 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y ellos le responden, ¿acaso tú eres el único forastero en Jerusalén? Porque el día de la fiesta venían todos de diferentes lugares, ¿verdad? Entonces dijeron, este es un extraño, pero ha estado aquí en Jerusalén y no se ha dado cuenta. Si todos sabemos lo que ha pasado, ¿acaso eres el único forastero que no sabe de lo que ha pasado aquí? ¿Qué cosas le dice Jesús? De Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios, y que nosotros creíamos que era un profeta y que iba a libertar a Israel de sus opresiones, pero además hoy ya es el tercer día de que fue sepultado. Se iban tristes y el Señor los reprende y les dice, oh, duro de corazón para entender lo que los profetas ya habían antes anunciado. Y si nosotros reconocemos no solo los profetas, sino que él mismo les había dicho lo que le iba a acontecer. Entonces dice que plática y plática y plática. Total, cuando llegaron al lugar donde iban los discípulos, dice que Jesús hizo como que iba más lejos, ¿verdad? Como decimos nosotros, hizo el mareado. Y ellos le dijeron, quédate con nosotros. Y ahí hay una alabanza preciosa que habla de eso, hermanos. Quédate, Señor. Y él insistía que se iba. No, quédate, Señor, le dijeron. Ya se hace tarde. Y él se quedó, dice, con ellos. Y al momento de comer, toma los panes y los levanta y los bendice, da gracias a Dios. Y ahí lo reconocieron que no era un forastero cualquiera, que era Jesús, hermanos, que estaba comiendo con ellos. Y después ellos pueden testificar, ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos abría las escrituras y cuando partía el pan. Porque Jesús no es cualquier persona. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Él habla, nuestro corazón se compunge. Cuando Él ministra nuestra vida, hermano, nosotros nos sentimos así chiquitos. Porque Dios es un Dios grande, es maravilloso. Y desapareció de ellos, ¿verdad? Cuando ellos lo entendieron que era el Señor. La cuarta aparición fue a Pedro, a Simón, aquel que era el líder de los 12, en Lucas 24:32. Lucas 24:32. Creo que es Mateo, no está aquí en Lucas. A Simón Pedro. No. Bueno, no, ese texto está malo, está mal copiado, creo. No, no es ese texto. Bueno, después lo buscamos. Juan 21:15. Vamos a ver. 21:15.
No, esa es otra cita. Esa es otra cita. Este es cuando se le aparece después, aquel ha resucitado. Después lo vamos a buscar. Entonces se aparece a Simón, ¿verdad? También para confirmar, ¿verdad? De que él había resucitado. Y por último, número 5, ese día de la resurrección aparece a los 10 apóstoles. En Juan capítulo 20, versículo 19, 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Esta es la última vez que se aparece a sus discípulos en el día de la resurrección. Si ustedes se fijan, dice el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día. De aquí en adelante, él se va a aparecer otras 5 o 6 veces a otras personas en otro tiempo, pero bien, ese será tema de otra oportunidad. Finalizo mi tema. En tercer lugar, la importancia de la resurrección. ¿Por qué es importante? Solo las voy a enumerar. Número 1 es la prueba de que Él es el Hijo de Dios. Él lo repitió muchas veces. Y los demás le decían, decláranos si tú eres el Hijo de Dios. Y hasta que el sumo sacerdote lo puso bajo juramento, Él le afirmó que Él es el Hijo de Dios. Pero hoy, con la resurrección, estamos viendo que se garantiza que las palabras que Él dijo eran verdad, eran verdaderas. Número 2, garantiza la eficacia de su muerte. Él pudo haber prometido muchas cosas y decir que había perdón en su sangre y decir que la muerte de Él valía para perdonar los pecados, pero si no se hubiera levantado de la tumba, ¿qué hubiera pasado? Mentiroso, hubieran dicho las gentes. Impostor, nos engañó, era un hombre cualquiera. Bueno, y de hecho que los discípulos que iban caminando para Emaús así creían, hasta que lo vieron que estaba resucitado. Número 3, verifica la verdad de las escrituras, porque desde el antiguo tiempo se había dicho lo que iba a acontecer, cómo Él tenía que morir, cómo Él tenía que estar ahí, ¿verdad? Sepultado, pero después levantarse. Por decir algo, ¿verdad? En Mateo 12, 38 al 40, Él mismo dijo que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Si Él no se hubiera levantado, la escritura hubiera sido falsa, pero todo se cumplió. Número 4, garantiza también la resurrección del creyente y su herencia celestial. La resurrección del creyente. En 1 Corintios 15, ya el tiempo pues no alcanza, pero en 1 Corintios 15 dice que Cristo es las primicias de los muertos. Él es el primero. Después dice que van a resucitar los que son de Cristo en su venida. Hay un orden para eso de la resurrección, pero lo que quiero que vea es que la muerte de Cristo marca un modelo para los demás que van a resucitar. Y si hay resurrección, quiere decir entonces que también hay un lugar al cual van a ir todos los creyentes para ser recompensados. Pedro lo dijo, que aunque tengamos que padecer por un tiempo si es necesario, luego nosotros vamos a tomar la herencia. Una herencia que no se marchita, una herencia que no se contamina, que está reservada, dice, para nosotros en los cielos, dijo él. Es ahí nuestra herencia. Aunque en esta tierra Dios nos bendiga mucho y podamos tener muchas cosas, hermano, nuestra herencia no es aquí, está en los cielos.
Así que, mis estimados, la resurrección de Cristo es maravillosa y para nosotros marca, hermanos, el robustecer nuestra fe y saber que estamos anclados no en una mentira, sino en una realidad comprobada. Pablo testifica a los corintios que se le aparece a muchas personas y él incluso dice que se apareció hasta 500 personas a la vez. Eso está en las apariciones que mencioné, están más adelante. 500 personas a la vez. Y por último, se le apareció a Pablo, allá en un tiempo mucho posterior. Quiero que oremos, que demos gracias a Dios. Si gusta, nos ponemos en pie y damos gracias al Señor. Me gustaría que nuestro hermano Elías me acompañe acá y démosle gracias al Señor. Y sería bueno que le demos gracias a Cristo en este momento. Entonemos ese coro que dice, gracias Cristo. Y pensemos en ese momento precioso en el cual, pues, no solamente Él entrega su vida, sino también en ese momentito que se levanta, ¿verdad?, de la tumba, que se levanta con poder, que se levanta con autoridad. Digámosle gracias al Señor. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Oh, sí, Señor. llena nuestros corazones, Santo Espíritu. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo.
Sí, Señor. Gracias te damos, Señor. Recibe nuestra alabanza, mi Rey, mi Dios. Te bendecimos, te alabamos, Señor. Te damos honor y gloria por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Queremos agradecerte, mi Dios, por ese sacrificio perfecto. Gracias, Señor, por levantarte de la tumba, Señor, con poder, con autoridad, porque tú eres el Dios omnipotente, creador de los cielos y de la tierra. Tú nos has formado, Señor, a cada uno de nosotros, y hoy reconocemos, Señor, que tú has preparado un lugar maravilloso también para nosotros. Padre amado, queremos agradecerte por todo ese plan maravilloso que tú habías preparado, Señor, desde la eternidad, para que nosotros, Señor, podamos ser parte de ese pueblo maravilloso que tú has salvado, Señor. Gracias te damos, mi amado Dios. No hay palabras para describir lo agradecidos que estamos, Señor, por la obra grande que tú hiciste en favor de cada uno, Señor, de aquello que te hemos reconocido. Mi Dios, guíanos en el camino, que nada ni nadie nos detenga, Señor, que siempre podamos dar testimonio de la obra que tú has hecho en nuestras vidas. Te honramos y te exaltamos por siempre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi amado. Amén y amén. ¿Cuánto le damos gloria a Dios, hermanos? Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Gloria a Dios.